Hola y bienvenido al canal de Tony para disfrutar de este juegazo Foot Tony y el Copón Mundial, un simulador de fútbol totalmente creado por mí y que tienes disponible en Google Play para Android y en Steam para PC. Soy ojeador de nivel 26 con 11.500 puntos, he terminado la cuarta temporada en los copones continentales, cuarto copón de Oceanía, el cuarto de África, de Asia, de América y de Europa, y por lo tanto ya tenemos los 48 equipos clasificados para el cuarto copón mundial. Son todos estos. Hay 10 equipos por América, lo estás viendo ahí, 10 equipos por África, 10 equipos por Asia, 4 por Oceanía y 14 equipos por Europa. De estos 48 equipos saldrá el campeón mundial de la cuarta temporada. Para esta temporada me ofrecieron entrenar a un país de cada continente: Samoa de Oceanía, Sudáfrica de África, Bahrein de Asia, Ecuador de América y Ucrania de Europa. Y como has sido un buen entrenador, has clasificado a un equipo para el Copón Mundial: Ucrania. Muy bien, participar en el cuarto Copón Mundial, mi segunda participación con Ucrania. Estos son los 6 bombos, cabezas de series bombo 1 y bombo 2. Se realiza el sorteo de los 8 grupos de 6 equipos y Ucrania va a estar encuadrada en el grupo D, con Alemania, Estados Unidos, Irak, Mauritania y Micronesia. ¡Ojito! Porque nos jugamos el segundo puesto, o por lo menos intentaremos quitárselo a Estados Unidos en ese grupo D, porque los 2 primeros se clasifican para la siguiente fase. Esta es la primera división de la Liga Foot Tony, 18 participantes. Los 3 últimos descenderán a segunda división, los 8 primeros participarán en la Copa Foot Tony y el campeón inscribirá su nombre en el palmarés de la Liga Foot Tony. Primera jornada, grupos A, B, C y D de la primera fase. Prediccionamos grupo C, por Dinamarca, por Perú y por Arabia Saudita. Estamos con Ucrania en el grupo D. Ojo a ese Alemania 2, Micronesia 1. Se lo está poniendo difícil Micronesia, Alemania. Estados Unidos 0, Mauritania 0, Ucrania 0, Irak 0. En ningún grupo parece que hay más goles. Quitándose México 2, Mali 2. Ahora México 3, Mali 2. Seguimos con el 0-0 en Ucrania e Irak. Fallando la predicción de Arabia Saudita porque Trinidad y Tobago está dando la sorpresa con 2-0. Perú 5, Congo 0. Y en el descuento no hay goles. Y nos marchamos. No hemos conseguido premios para el museo. Y avanzamos. La Liga Foot Tony. Voy en segunda posición detrás de Luke de Australia. Segunda jornada de los grupos A, B, C y D. Prediccionar por el grupo D. Alemania, Estados Unidos y Ucrania. A ver qué tal se nos da. De momento, dando la sorpresa, Mauritania 1, Alemania 0. Los 2 goles de Estados Unidos en el minuto 21 y 22 le dan un 0-2 ante Irak. Casi sentenciando ese partido. Llegamos al descanso, seguimos con el Micronesia 0, Ucrania 0 y Alemania perdiendo 2-0 con Mauritania. Si marcara Ucrania sería ya una posibilidad de meterme por delante de Alemania en la clasificación. Mantenemos un 3-0 de México a Irán, un 4-0 de México, un 4-0 de Perú, y al final los resultados me hacen que no consiga premios y que ahora sí me ponga líder de la Liga Foot Tony, empatado a puntos con 4 jugadores más. Llegamos a la tercera jornada, son solo 5. Ojito que es solo una vuelta y aquí ya los partidos empiezan a ser decisivos. Prediccionamos grupo A, España, México y Nigeria. En el grupo D, atención a Ucrania, que va ganando 0-1 a Estados Unidos, menos mal. Y Alemania ganando 1-0 a Irak. Vamos a ver si consigo 3 puntos de oro en el grupo D. Es España 2, Irán 0.
Perú 2, Trinidad 1. Bueno, tenía el 0-2 al descanso, pero Estados Unidos marcan el 44. Pero sigo manteniendo 3 puntitos de oro. Bien, acababa de empatar Estados Unidos, pero en el minuto siguiente marcó Ucrania 2-3. Qué bien, vamos al descuento con ese 2-3. Y así acaba, perfecto, que 3 puntos de oro para mi equipo. He acertado las 3 predicciones, por lo tanto, premios para el museo. Toda la equipación de Sierra Leona. De momento el máximo goleador es el número 9 de Perú con 4. Quedan 2 jornadas. Alemania 6 puntos, Mauritania 5, Ucrania 5. Solo se clasifican para la fase final los que están, los 2 primeros de cada grupo, que tienen los numeritos en verde. Líder con Luke de Australia y 92 puntos. Quedan 2 jornadas para terminar los primeros grupos de esta fase previa. Esta primera fase, prediccionamos grupo C. Dinamarca, Perú y Arabia Saudita. ¡Ojo al Ucrania-Alemania! ¡Ostras! Ahí necesito que Estados Unidos se quede con empate, que Mauritania no gane. Y a ver si queda empate al menos con Alemania, si no pudiera ser una victoria. Estamos ya al descanso. ¡Sí! Ucrania 0, Alemania 0. Ojito que ha marcado Alemania en el 49, Ucrania 0, Alemania 2, porque ha marcado en el 59. Esto me lo va a poner difícil en la última jornada, me lo voy a tener que dar todo, pero es que los goles son primordiales y voy a tener un -3 aquí, importante. Aunque al final con 2 goles en el descuento, 91-93, solo pierdo 2-3. He acertado las 3 predicciones. Más premios. La equipación de Vanuatu. Bueno, y esto está así. Alemania 9 puntos, Estados Unidos 7. Como va a jugarse ahora en la última jornada la Alemania-Estados Unidos, necesito que Mauritania no gane. Y entonces si Ucrania gana y Estados Unidos pierde y Mauritania no gana, estaré en la siguiente fase. A ver si hay suerte. ¿Cuáles serán los partidos? De momento he tomado ventaja en la primera división con 135 puntos. Los partidos son directos. Estados Unidos, Alemania y Mauritania, Ucrania. Por lo tanto, si gana Ucrania y Alemania, estoy clasificado para la siguiente fase. Ojo a las predicciones. Grupo B, Países Bajos, Croacia, Kenia. A ver qué ocurre, que ya Alemania al minuto 5 pone el 0-2 a Estados Unidos. Ahora todo va a depender de Ucrania. De momento Estados Unidos 1, Alemania 2. Necesito un gol de Ucrania para clasificarme para la siguiente fase. A ver si hay suerte. Llegamos al descanso con el empate a 0 y dominando Alemania a Estados Unidos. A ver si hay suerte en la segunda parte. Estamos ya en el 70. Sigo viendo el 0-0 de Ucrania. No me fastidies. Vamos al descuento. Esto va a ser épico. Esto va a ser épico. Acaba de empatar Estados Unidos a Alemania. Y se acaba con el empate a 0 de Ucrania y Mauritania. Veremos quién se clasifica para la siguiente fase. He acertado las 3 predicciones y me dan la equipación de Sampiero y Miquelon. Y vemos todos los equipos que se han clasificado para la segunda fase del Mundial. En el grupo A, México y España. En el grupo B, Colombia y Países Bajos. En el grupo C, Dinamarca y Perú. En el grupo D, Alemania y Estados Unidos. Ucrania se quedó a las puertas. ¡Qué pena! En la Liga Futtoni de momento mantengo 19 puntos de distancia con Luke de Australia y faltan 5 jornadas para terminar esta liga, porque nos toca prediccionar de los grupos E, F, G y H durante esas 5 jornadas. A ver qué otros 8 equipos se clasifican para la siguiente fase. Prediccionamos grupo F, Uruguay, Italia y Túnez. A ver qué ocurre. Estamos viendo que en el grupo E está Brasil e Inglaterra, grupo F está Uruguay, Italia, grupo G, Argentina y Francia, grupo H, Chile y Portugal. Vamos a ver los favoritos cómo encartan. De momento el Italia 3, Japón 0, el Brasil 3, Oman 0. Francia, Argentina, Chile y Portugal ganan por la mínima. Uruguay también va ganando por la mínima. Inglaterra 3, Palestina 1, Italia 4, Japón 0.
Llegamos al descuento de esta primera jornada. Se acaban los resultados. He acertado las 3 predicciones. Por lo tanto, premio. La equipación de Guinea para el museo. Tras esta jornada, he mejorado la distancia y puedo ganar la Liga Futtoni. Quedan 4 jornadas. Igual que quedan 4 jornadas en los grupos E, F, G y H de la primera fase, prediccionamos grupo H: Chile, Portugal y Turquía. A ver qué pasa. De momento los goles de Francia-Turquía. Estamos en el grupo E, los favoritos Brasil e Inglaterra, empatando a 0. Los favoritos en el grupo F, Uruguay gana 1-0, Italia empata a 0. En el grupo G, los favoritos Argentina gana 2-1, Francia empata 1. Y en el grupo H, los favoritos Chile gana 3-0, Portugal pierde 2-1 con Camerún. Ojito a los 2 goles de Camerún seguidos. Me hace fallar la predicción del grupo H. Estamos en el descuento. Gana Brasil de milagro 1-0 a Palestina, finalmente 2-0. Y fallo la predicción de Portugal. Y esto está así tras 2 jornadas. Brasil e Inglaterra, grupo E, Uruguay Italia, grupo F, Argentina, grupo G, Chile, grupo H. Dominan los 4 equipos americanos. En la Liga Futtoni, ¡oh! ¡Qué distancia más buena he conseguido! A falta de 3 jornadas. Atacamos la tercera jornada de estos grupos E, F, G y H. Predicciones grupo H: Chile, Portugal y Corea del Sur. Estamos en un Brasil, Argelia, Inglaterra, Suecia, Uruguay, Túnez, Italia, Curazao, Argentina, Marruecos con empate a 1, Francia 1, Australia 0, Chile 0, Camerún 0, Portugal 2, Turquía 0. Estoy acertando las 3 predicciones con la victoria de Corea del Sur y Portugal, y ahora la de Chile. En grupo E, Brasil 1, Argelia 1, lo está pasando mal Brasil, incluso va perdiendo 1-2, cuidado ahí, ha logrado empatar en el 74, también lo está pasando mal Argentina, empata a 1 con Marruecos, ha marcado en el 88, Argentina para ganar, y ojo que ha acertado las 3 predicciones, y por lo tanto, premio para el museo, la equipación de Nicaragua. El máximo goleador de momento son muchos jugadores de 3 goles. Grupo A, Inglaterra 9 puntos. Grupo B, Italia y Uruguay 9 puntos. Grupo G, Argentina 9 puntos. Grupo H, Chile 9 puntos. Quedan 2 jornadas para saber los 8 equipos que acompañarán a los otros 8 y serían 16 en la fase final. En la Liga Futtoni, 280 puntos, lo tengo claro. Voy a ganar otra vez la Liga Futtoni. ¡Qué apasionante! Cuarta jornada, grupos E, F, G y H, predicciones grupo H: Chile, Portugal, Corea del Sur. ¡Ostras! Ese es Suecia, Brasil, grupo E. En el F está ese Túnez, Japón. En el G, Austria, Argentina. Y en el H, Turquía, Chile. Ojo ya, Chile que gana 0-2 a Turquía. Sigue el Suecia 0, Brasil 0, Oman 0, Inglaterra 3. Por fin marca Argentina ante Austria. Sigue empatando Francia con Vanuatu. Ahora marca Francia en el 67. Y Portugal ante Tailandia. Siguen los empates de Uruguay e Italia. Y esto se acaba así. Cuidadito que queda una jornada. Vuelvo a acertar las 3 predicciones. Y me dan la equipación de Francia para el museo. Cuidado que queda una jornada. Grupo E ya están clasificados Inglaterra y Brasil. Para la siguiente fase, Grupo F también clasificados para la siguiente Italia y Uruguay. En el Grupo G solo Argentina. Falta saber si Francia, Vanuatu o Marruecos. Grupo H ya clasificados Chile y Portugal. Así que solo queda el Grupo G por definirse. Una jornada. La Liga Futtoni ya también está muy clara. Ha sido demasiado fácil, qué pocos puntos han conseguido los demás jugadores. Y por lo tanto, damos por finalizada la primera fase con estos partidos del grupo F: Italia, Japón y Túnez.
A ver qué ocurre. De momento, Italia 0, Uruguay 1. Partidazo en el grupo E, Inglaterra-Brasil. Y en el G, Francia-Argentina, cuando Francia se la juega toda. En el H, Portugal 0, Chile 1. Todo decidido, solo queda el grupo G. ¿Qué pasará con Francia? ¿Qué pasará con Vanuatu? ¿Con Austria o con Marruecos? Francia 1, Argentina 1. Francia 2, Argentina 1. Italia 2, Uruguay 3, está interesantísimo. Inglaterra 0, Brasil 2. Y sigue el Francia 2, Francia 3, Brasil 1, sentenció en el 93, Francia. Por lo tanto, es Francia la última selección en clasificarse para la segunda fase. El máximo goleador de esta fase, el número 11 de Francia, con 5 goles. Y la Liga FUTTONY la ha ganado Tony Master con 328 puntos. Por lo tanto, campeón de primera división. Y la he ganado por 10ª vez. Toma ya, 10 títulos. Sigo llenando el copón de la Liga FUTTONY. ¿Cuántas ligas hay que ganar para llenarlo entero? Son muchas. No te creas tú, no empieces a hacer ahí cábalas, porque son muchísimas. Pues de momento lo voy a dejar aquí. Espero que te haya gustado el vídeo. Soy nivel 26, ojeador, con 11.828 puntos. Hemos terminado la primera fase del Mundial, de este cuarto copón mundial. Recuerda que el primer campeón fue Alemania, el segundo Argentina, el tercero Chile. El ranking es este que estás viendo, con los mejores Argentina y Alemania en un ranking de 37%. Espectacular, en el que por aquí van llegando las puntuaciones. Bueno, pues poquito a poquito tenemos que ir jugando este mundial. Te emplazo al próximo vídeo, que será la segunda fase, 16 equipos, para ver quién se clasifica para la final y para el tercer y cuarto puesto. Lo dicho, yo aquí sigo jugando a mi simulador de fútbol FUTTONY y el copón mundial. ¡Hasta luego!